de que el Señor regresará y retornará a la tierra, y cuando Él venga, vendrá como ladrón en la noche. Lo interesante de esto, hermanos, es que muchas personas esperan a Jesucristo, pero muchas no. Y cuando Él venga, la Biblia dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos van a tener fe para recibir al Señor? ¿Cuántos tendrán una fe expectante para esperar la venida del Señor? Así de que usted no duerma. Las vírgenes insensatas se durmieron, cabecearon y se durmieron. Pero nosotros, los que esperamos al Señor, no podemos dormirnos. Tenemos que estar alertas y atentos a la segunda venida de Cristo, al regreso, al retorno inminente de Cristo en la tierra. El énfasis en Apocalipsis capítulo 5 es un cordero, el cordero de Dios. Y empieza este capítulo diciendo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los libros antiguamente se escribían tanto por una cara como por la otra, y eran rollos muy grandes, y esos rollos se sellaban para que nadie tuviera acceso a ese libro si no estaba autorizado. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que allí ese libro tenía escrito algo muy importante, pero no había una persona, no se encontró una persona digna para abrir ese libro. ¿Qué era ese libro? ¿Qué significaba el libro? ¿En qué consistía? ¿Por qué solo algunos podían mirarlo? ¿Por qué era tan importante que la gente tuviera acceso a las palabras de ese libro? ¿Quién podía abrirlo? Y todas estas preguntas se nos resuelven en este capítulo. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, el libro más importante de la historia de todos los tiempos es la Biblia, la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, eso quiere decir que no solamente los que lo veían por fuera lo podían entender, tenía que leerse por dentro para poderlo entender. Hay personas que han tenido entendimiento en la palabra de Dios, pero hay muchos que todavía no entienden la palabra. Es como si el entendimiento estuviera cerrado para la escritura en la palabra de Dios. He hablado con señoras que me dicen: pastor, no entiendo absolutamente nada de la palabra. Otros van a leerla y se quedan dormidos encima de la Biblia. Otros arranca el tiempo de la predicación y ya cogen cama y empiezan a dormirse, porque todavía no entienden la importancia de la revelación escrita en la palabra de Dios. Pero quiero decirle, hermano, que a diferencia de cualquier otro material, otro texto, otro libro, la Biblia, hermano, es el único libro en donde nosotros encontramos esperanza eterna en el amado. Usted encuentra esperanza en la palabra de Dios. No solamente le muestra el camino, es el camino. No solamente contiene las palabras de Dios, es la voz de Dios. Usted necesita aprender a descubrir y a discernir la Biblia en la palabra de Dios. Si usted necesita escuchar la voz de Dios, ¿qué tiene que hacer, hermano? Refugiarse en las páginas de la Biblia. No hay otro libro como la Biblia para nosotros. Los cristianos somos el pueblo de la Biblia. Si usted, hermano, la carga debajo del brazo pero no la lee, si usted la lee pero no la medita, si usted la medita pero no la aprende, si usted la aprende pero no la practica, usted necesita hacer cambios urgentes en su vida. La Biblia no solamente es texto, letra muerta. La Biblia, hermano, es esperanza de vida y poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otra parte del carácter de Dios en este capítulo que yo quiero decirle, y se llama el Cordero de Dios. El Cordero es diferente al león. El Cordero no impone, el Cordero entrega. El Cordero no es orgulloso, es noble. El Cordero no ataca, el Cordero espera y se sacrifica. El Cordero es la oveja que está lista para ser sacrificada. La palabra que aparece en Apocalipsis es el Cordero inmolado. La palabra inmolado significa aquel que ha sido cortado su cuello. Cuando le cortan el cuello a uno o a alguien y empieza a brotar toda la sangre hasta que no queda sangre en el cuerpo, eso se llama inmolar a alguien. Y entonces nos habla del Cordero que fue inmolado. Y nos recuerda 3 historias en particular que hablan del Cordero. La primera, Génesis 22, cuando Abraham sacrificó a su hijo Isaac en el altar. Llevó a Isaac y lo entregó. Y en el momento en que estaba listo para sacrificarlo, la voz de Dios le dijo: Abraham, ya conozco que temes a Dios, no toques al muchacho. ¿Por qué es una prefiguración de la cruz de Cristo? Porque es un padre entregando a su hijo. Y el padre
Dice que el Padre nos amó tanto a nosotros, que dio a su Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús vino como hijo y le dijo al Padre: Padre, he aquí vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. En Getsemaní, literalmente, el Señor Jesucristo lloró lágrimas de sangre. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quería hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, necesitan aprender el carácter del Cordero? El carácter del Cordero tiene algo muy importante, que es mansedumbre, obediencia. Abraham fue obediente al Señor. La figura que se utiliza en Génesis 22 es un padre que es obediente, porque él dijo al muchacho, le dijo: iremos y adoraremos y volveremos nuevamente. Abraham es el padre de la fe, pero él sabía que tenía que ofrecer un sacrificio al Señor. El Señor le dijo: ve y sacrifica a tu hijo. Abraham no tenía otra alternativa sino morir a sí mismo, renunciar a sus deseos y entregarlos en el altar de Dios. Cuando Dios vio que él era obediente, inmediatamente dijo lo siguiente, dijo: ya conozco que eres obediente. Dile a la persona que está a tu lado: ya conozco que eres obediente. Si es así, o lo declaramos por fe, hermanos. ¿Cierto? Algunos: ya conozco que tú eres obediente. Como que sí. El líder con sus discípulos, dígale: ya conozco que eres obediente. Pero no se le diga irónico, ¿no? Porque uno puede decir: ya conozco que eres obediente. ¿Sí? O sea, todo lo contrario de lo que realmente eres. Si eres una persona desobediente, necesitas ser como el Cordero. Si eres una persona que no obedece reglas, que nadie te puede atrapar porque eres más resbaladizo que un pescado, necesitas aprender a obedecer al Señor. Abraham aprendió la obediencia. Esto del Cordero tiene que ver con ser obediente al Señor, como un sacrificio para el Señor. Abraham fue obediente a Dios y Dios se complació en su sacrificio. Solamente los sacrificios que se hacen bajo la obediencia agradan al Señor. Aquellos sacrificios que se hacen sin obediencia ya no agradan al Señor. La gente que está bajo el pacto, hermano, tiene dos características importantes. Apocalipsis 5, número 1, son reyes, y número 2, son sacerdotes. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre? Como rey, hermano, un rey es llamado a gobernar. Como rey tú tienes derechos, tú tienes autoridad. Como rey, hermano, estás también bajo la línea y descendencia del mismo rey David. La Biblia dice que David tuvo un imperio, un reino impresionante, que Dios le dio victorias a David, como te va a dar victorias a ti también. ¿Cuántos van a tener victoria en el Señor? Eres un vencedor. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres un vencedor, porque eres un rey. Estás bajo el mismo reino del rey David. Eres descendiente directo de Abraham, de Isaac, de David, de Jesús. Tú eres un descendiente y eres un hijo del Rey de Reyes. La pregunta para ti es: ¿te vas a comportar como un rey? ¿Cómo se comporta un rey, hermano? Si usted ha visto las fotos de los últimos reyes que quedan, hay presidentes de naciones, pero llega el rey y ¿qué hacen los demás presidentes? Se inclinan. Un rey mandó callar al presidente de Venezuela. ¿Recuerda cuando le dijo: Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Y qué le dijo Chávez? Ni mu. No le chistó, porque él era un rey y él solo era un presidente. Luego, la autoridad del rey es mucho mayor que la de los demás gobernantes. Y la Biblia te llama a ti rey. Rey. Tú eres un rey. No tienes por qué vivir en maldición. No tienes por qué vivir en pobreza. No tienes por qué vivir sin el pacto. No tienes por qué vivir sin herencia. No tienes por qué vivir desheredado. No tienes por qué vivir deprimido, ni triste, ni desesperanzado, ni desaconsejado. Tú tienes que vivir como un rey, hermano, con la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también te dice que tú eres un sacerdote. Y la Biblia te habla que eres un sacerdote. ¿Para qué está un sacerdote, hermano? Para mediar entre Dios y entre el pueblo. Has sido llamado. Tu vocación también es como sacerdote. Voltea a mirar que está a tu lado y dile: tú también eres un sacerdote. Allá en Pedro dice: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos han sido sacados de tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, hermano? Eres un sacerdote para Dios.
Y como sacerdote tienes que funcionar en el sacerdocio de Dios. La oración te lleva a ser un sacerdote. Por eso necesitas orar, porque tú eres un sacerdote. No necesitas que otro ore por ti, necesitas tú orar por ti mismo. A veces personas vienen y me dicen: pastor, por favor, ore por mi hijo, está muy enfermo, por favor, ore por mi hijo. Y yo digo: ¿y tú ya oraste por él? ¿Y tú ya ayunaste por él? ¿Por qué quieres que otro haga lo que te toca hacer a ti? Porque a ti te corresponde ser un sacerdote. Los varones que están aquí tienen que ser sacerdotes en su hogar. Si no metes la palabra de Dios en tu hogar, tú como varón de Dios, ¿quién la va a meter? Si no determinas un tiempo para orar, ¿quién lo va a determinar? Si no usas tu autoridad para direccionar a tu familia hacia Cristo, hacia las cosas del Espíritu, hacia la iglesia, ¿quién lo va a hacer, hermano? Dios te ha dado un liderazgo a ti, como rey en lo natural, pero como sacerdote en lo espiritual. Despierta, sacerdote de Dios. Los varones, levanten la mano los varones. Ustedes son sacerdotes para el Señor. Me llega esto: Zacarías fue un sacerdote en su casa, escuchó la voz de Dios para su familia. Si tú como varón de Dios estás esperando que la voz de Dios venga a través de tu esposa, estás mal, hermano. El varón es el que tiene que realzar el sacerdocio del Señor, levantarlo, llevarlo al hogar, llevar la palabra. Y si no hay varón, entonces la mujer tiene que hacerlo. En el orden de Dios, el varón es cabeza de la mujer y también tiene doble responsabilidad. Tiene una responsabilidad con sus hijos y su esposa, pero tiene una responsabilidad delante de Dios. Reyes y sacerdotes. Mira que está a tu lado y dile: tú eres un rey y un sacerdote para Dios nuestro Padre. Cuando él tomó el libro y lo abrió, inmediatamente hubo algo en el cielo tan lindo, porque empezó una adoración impresionante. Yo quiero invitar a los músicos aquí adelante. Y esta adoración no era como cualquier otra. Nota las palabras de esta adoración. Apocalipsis capítulo 5. El ambiente que había aquí en el cielo, versículo 8, era de oración. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían ¿qué? Diga: arpas. Y también tenían copas de oro llenas de incienso. Diga: copas de oro. ¿Qué eran estas copas de oro, mi amado? Ahí mismo lo dice. ¿Qué eran? Las oraciones de ¿quiénes? De los santos. Usted tiene que ser una persona que llena su copa de oro del incienso, de la oración que usted como santo realiza en la presencia de Dios. Sus oraciones serán escuchadas en el cielo. He dicho, sus oraciones serán escuchadas en el cielo. Sus peticiones entrarán a la misma antesala de Dios. Su clamor será escuchado arriba en lo alto, hermano. Los cielos se abrirán cuando usted ore y cuando usted clama. Salmo 65:1. Tu oración será respondida por el Señor. Tendrás testimonio de oraciones contestadas. No más oraciones débiles, sin respuesta, enfermas, oraciones sin el poder de Dios, sino oraciones llenas del poder de Dios en lo alto. Aleluya. Tu oración conmoverá el cielo y la tierra, porque cuando dice que 2 o 3 se ponen de acuerdo, pueden atar en la tierra y será atado en los cielos a través del poder de la oración, hermano. Necesitamos gente que sepa orar, que sepa clamar al Señor, que sepa arrodillarse delante del Señor, ayunar delante del Señor, porque esa oración conmoverá los cielos. Aleluya.